Entzuten da, ez da? Bai, bueno, egunon dan hori, gaur hona etorri zareten guztioi, eta baita ere, interneten bidez jarraitzen ari zareten guztiei, bai? Aurrekoan komentatuko dugu, baina martxoaren 28an izan genuen aurrekari bat, hemen elkartu ginen ere bai, eta online izugarri jende pila konektatu zen, eta nik uste dut EH1 errekorra egin genuela, milaka pertsonak bizitatu egin zuten jardunaldi hori, eta horrek zer esan nahi du? Izugarrizko interesa badagoela, eta hori badakigu, evidentzia bada, trantsizio sozioekologikoa eta trantsizio energetikoaren inguruan gaur egun mahai gainean dauzkagun eztabaidak nola lotu eta zer eragin izan ditzazketen hainbat alorretan. Eta hainbat alorretan, esan nahi dut, ez bakarrik ohiko sektoretan, hau da, industria eta baizik eta baita ere lurraldean, nekazaritzan, bionizasunean eta luze bat. Decía que, dar la bienvenida a todas esas personas que nos están siguiendo online y a todas las personas que os habéis acercado aquí, para dar un poco seguimiento a una jornada que hicimos el día 28 de marzo, que tuvo una repercusión bastante importante a nivel de interés social, sobre la transición socioecológica, la transición energética, tal y como se está planteando hoy aquí, en Euskal Herria, más concretamente en Araba. No solo desde el punto de vista de cómo entenderla, sino también de las oportunidades y los retos y los problemas que también puede generar una transición energética, en este caso, mal enfocada. Os damos, por tanto, la bienvenida a todas y todos desde Arabako Herri Unibertsitatea. Arabako Herri Unibertsitatea es una plataforma que se ha creado muy recientemente con... que es una plataforma que se ha creado muy recientemente, pero con una vocación... Ahora pasa igual. Vale. Con una vocación de aportar a la sociedad un conocimiento diverso, unas maneras de enfocar los problemas complejos que tienen que ver con la transición socioecológica y en este caso sobre la transición energética. Es una plataforma donde convergen lo que podríamos llamar la academia tradicional, o sea, los científicos y científicas que hacen su trabajo muchas veces criticado por la sociedad porque parece que los científicos están en sus torres de marfil y no bajan a tierra a compartir ese conocimiento con la sociedad a pie de calle, y entonces veíamos que si bien ese conocimiento es fundamental y tomar decisiones en base a la evidencia es fundamental en todos los sectores, en todos los ámbitos, en este también, pero eso hay que hacerlo con la gente. Y cuando decimos con la gente es con la sociedad, con todos los tipos de actores que tienen un interés y quieren aportar su visión y quieren aprender y quieren ser parte de un debate muy complejo, ¿vale? Donde seguramente nadie tiene una verdad absoluta ni mucho menos, pero donde entre todos podemos tratar de entender cuáles son las oportunidades, los retos, como se suele decir, ¿no? Y los obstáculos que existen a día de hoy para enfocar una transición socioecológica, en este caso transición energética, con garantías. El actual es endiabladamente complejo. Sabemos, tenemos una crisis climática real. En Euskal Herria ya se están percibiendo los impactos de esa crisis climática y las vamos a seguir sintiendo
cada vez con mayor fuerza e intensidad, y para ello nos tenemos que preparar. Hace 10 años poca gente hablaba de cambio climático en la calle, y hoy yo creo que el caso es que prácticamente todo el mundo tiene esa palabra de una manera o de otra en la cabeza. Y la sociedad no sabe muy bien cómo actuar ante esto. Lo que se da cuenta la sociedad es que, bueno, pues desde diferentes ámbitos, tanto el ámbito administrativo, público, empresarial, etcétera, también se utiliza el discurso del cambio climático para fomentar y proteger una serie de intereses, ¿vale? Que pueden ser intereses contraproducentes, o sea, contrarios en la sociedad. Pues las grandes empresas tienen sus intereses, utilizan la idea de cambio climático de una manera, la administración igual de otra, y la sociedad y los ayuntamientos y en Araba los concejos y, bueno, pues de otra. Y ante eso, dada la evidencia de que tenemos un problema muy importante, cambio climático, al que tenemos que reaccionar de forma decidida, tenemos una situación en nuestro territorio, pues podríamos decir un poco caótica, por ponerlo suave, ¿vale? Existe una ordenación del territorio, o no hay una ordenación del territorio suficientemente garantista para que esa transición ecológica o socioecológica o energética, en este caso, se dé con unas garantías para que sea justa, democrática, participativa, etcétera. A día de hoy eso no lo tenemos. A día de hoy la sociedad percibe que las decisiones sobre este tema se están tomando sin considerar las necesidades que tiene la sociedad en sus diferentes ámbitos, y esto genera un estrés. Esto genera un estrés, una preocupación, y ante eso nosotros queremos nosotros queremos aportar desde nuestro punto de vista qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, qué problemas tenemos, qué retos tenemos y cómo se les podría dar una salida. El día 28 de marzo, en esa jornada, básicamente se dijo, y lo vamos a volver a repetir, que hay una desregulación del territorio, ¿vale? Aquí las empresas las grandes empresas como Solaria y otras están ofreciendo, y lo voy a poner entre comillas, una serie de proyectos en un momento donde no tenemos una normativa que ordene ese territorio con garantías. A nivel jurídico, llevamos meses trabajando en esto. Esto es la seguida a lo que hicimos el 28 de marzo. Y vamos a tener dos ponencias complementarias. Una, Ana Sáenz de Olazagoitia, desde la Universidad de Euskal Herriko Unibertsitatea, desde la Facultad de Geografía, nos va a ofrecer una descripción, un contexto de qué está pasando a día de hoy en Araba, ¿vale? Nos va a mostrar unos mapas muy ilustrativos para que todo el mundo entendamos qué está pasando en un momento donde el PTS, el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, está sin aprobar. El PTP de Álava Central, por ejemplo, también está sin una aprobación definitiva. ¿Y qué está pasando con los aluviones de proyectos de las grandes empresas? ¿Dónde se están localizando esos proyectos? Y también que los concejos y los ayuntamientos sepan de qué manera sus terrenos, que además tienen una responsabilidad de protegerlos, una responsabilidad real, deberían ser los garantes de que el territorio que conforman esos municipios y esos concejos sean ordenados y protegidos. Bueno, pues ante ese PTS de energías renovables, que pues parece que se va a aprobar dentro de no mucho, bueno, si se aprobase tal y como está ahora definido, esos municipios, ¿dónde quedan respecto a lo que se llama las zonas de localización seleccionada? ¿Están esos municipios y concejos dentro, fuera de esas zonas de selección que el PTS ha identificado como prioritarias? Esto es un elemento muy básico que la gente lo debería saber, los municipios y los concejos, o sea, los ayuntamientos y los concejos deberían saberlo para poder prepararse y entender qué capacidades tienen ante ese reto, ante esa situación que les puede venir dada.
Iñaki, que es catedrático, Iñaki Lasagabaster, catedrático emérito de Derecho Administrativo de Euskal Herriko Universidad también. Es un poco la persona que ha estado coordinando este grupo a nivel jurídico, por evidentes razones, por su experiencia, sobre todo en el tema jurídico a la hora de entender la ordenación del territorio. Algo que Iñaki nos lo va a explicar, es algo complejo. No hay muchas personas en Euskal Herria que... Opinar, sí, todo el mundo puede opinar, pero tener la capacidad analítica para entender todo el entramado normativo, hay muy poca gente que tiene esa capacidad y es fundamental poder tener ese tipo de personas. Iñaki es una de ellas, que nos pueda ofrecer una visión sólida sobre, bueno, cuál es ese entramado normativo y ante eso qué se puede hacer y qué no se puede hacer, más allá de lo que los medios de comunicación o diferentes agentes sociales puedan opinar o puedan decir, ¿vale? Y Iñaki, pues yo creo que se va a llevar un poco la parte central de la charla de hoy. Y nada, pues ya... Y bueno, y Nayara, que tenemos aquí un poco representando también pues un poco la voz de los concejos, ¿no? Podríamos tener a diferentes personas, pero Nayara lleva trabajando también mucho tiempo en este tema, en Arabako Herri Unibertsitatea, y también, bueno, pues va a dar un poco su visión hacia el final, después de que hable Iñaki, y antes del turno de preguntas, un poco de los concejos, esto cómo lo están viviendo, ¿no? Y qué demandas básicas tienen los concejos ante esta situación. Y nada, pues igual pasamos un poquito ya a la charla de Ana, y Ana, pues zurea da hitza. Vale, es que recasco ahí. Bueno, yo voy a ser muy breve, básicamente os voy a enseñar unos mapas que esperemos que sean, pues bueno, ilustrativos, como ha dicho Unai. Al final aquí somos los teloneros de Iñaki, que es nuestra cabeza de cartel. Entonces, en la jornada de hace 3 meses, lo que hablamos fue básicamente del PTS, ¿vale? De esa maraña documental de la que intentamos extraer algunas cuestiones fundamentales. Y también poner un poco los riesgos que podría tener la aprobación de este PTS, ¿no? Todas esas cuestiones que se tratan en el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables de Euskadi, que ya el nombre ya adelanta que va a ser algo como espeso, ¿no? Esas normativas de las que habla, metodologías, evaluaciones multicriterio, al final se materializan en la definición de una serie de zonas de localización seleccionada, ¿no? ZLS, que son bueno, pues, ubicaciones que cumplen una serie de condiciones y que por ello el PTS las denomina como reservas de suelo para la implantación directa de instalaciones de energía eólica y fotovoltaica de gran escala. Como dijimos en la anterior charla también, este mapa en principio puede no impresionar mucho, aunque sí que deja evidencia de la concentración en algunas zonas, especialmente en la llanada alavesa y en la zona de Lantarón, ¿no? Pero no significa que estas sean las únicas zonas, sino que son las mínimas. Y las mínimas que el PTS sacrifica como zonas para la implantación de este tipo de instalaciones. Y no son las únicas, porque el PTS, insistimos mucho en la anterior jornada y luego también Iñaki insistía, las determinaciones del PTS en general son muy ambiguas y incluye muchas expresiones del tipo no obstante, en caso de, pero, según, sí, y eso, todas esas expresiones sugieren que puede haber y que probablemente habrá muchas más zonas que sean, digamos, sacrificadas para la implantación de este tipo de instalaciones. Entonces, estas localizaciones nos interpelan a todos los habitantes del territorio, a poca conciencia y sensibilidad ambiental y territorial que tengamos,
por los efectos que pueden tener en el paisaje, en la biodiversidad, en el sector primario, en la identidad, en definitiva, también. Y a lo que venimos hoy, al final, es a ubicar estas zonas y interpelaros especialmente a los habitantes, gestores, representantes políticos de los concejos y municipios que no sois pocos, que habéis ido a tener la mala o buena suerte de ser agraciados con estas ZLS en vuestro territorio, ¿no? Y para eso hemos preparado y os mostramos estos mapas. En este caso, este primero son los municipios y los concejos afectados por estas ZLS que define el PTS de energías renovables. Efectivamente, las ZLS solo contemplan la ubicación de las centrales generadoras, es decir, lógicamente esos son esos territorios afectados por la ubicación de las centrales. Hay que tener en cuenta que luego todo esto lleva una parafernalia de infraestructuras asociadas, accesos y demás, con lo cual serían más los territorios afectados y también, evidentemente, los aerogeneradores, al tener la proyección vertical que tienen, también su impacto visual es mucho mayor y trasciende los límites de los concejos. Pero bueno, en este caso es por el tema de la ubicación, de cómo os va a afectar en el tema de pues, tener que gestionar pues, todo lo que venga con la posible implantación de estas instalaciones. Este es el mapa que afectaría a las ZLS fotovoltaicas, a todos los concejos y municipios, que son unos cuantos, como veis. El número 90 no tiene por qué ser exactamente, puede ser 2, 3 arriba abajo, porque bueno, en el tema de los concejos es un poco difícil bueno, pues que hay, ya sabréis vosotros muy bien, que hay concejos sin deslindar, hay municipios sin concejos, hay otras entidades y demás. Pero, en definitiva, y queda patente, como hemos dicho antes también, la concentración en la zona de la Llanada, del Antarón y demás de estas zonas. En este último hemos integrado todas las ZLS y vemos un poco cómo quedaría dibujado el mapa de los concejos afectados por las instalaciones que contempla el PTS. Tendríamos por una parte los naranjas, que son las fotovoltaicas, los azules, que son las eólicas, y las rojas son los que se llevan el combo completo, eólicos y fotovoltaicos. ¿Qué pasa? Todos sabemos que, como también ha comentado Unai, el PTS no está aprobado definitivamente. Además de las ambigüedades que comentamos y de las inconsistencias, en este momento, pues a río revuelto, ¿no? Pues ganancia de Solarias, Iberdrolas y demás. Entonces, han caído un montón de proyectos que están aprovechando, pues eso, empresas multinacionales que pretenden sacar tajada de esta situación en nuestro territorio, y eso nos ha llevado a hacer una recopilación de los proyectos que actualmente están en tramitación y que conllevarían pues, afecciones a los municipios y a los concejos que se ven en este mapa. Aquí sí que seguramente que se nos escapa algún proyecto que no hemos contemplado o que incluso muchos que están sobrevolando y que nos consta, pero que no hay un trámite ahora mismo efectivo. Probablemente no podáis leer, aunque bueno, ya sabéis a los que os toca, me imagino que ya lo tendréis muy claro, y lo que probablemente no tengáis tan claro es igual en qué situación estáis o qué es lo que podéis o no podéis hacer, que es un poco de lo que
lo que hablará Iñaki. En cualquier caso, en este mapa, por ejemplo, lo que se refleja son los concejos afectados por las plantas fotovoltaicas o por los aerogeneradores. Pero hay que tener en cuenta lo que he comentado antes, que luego todo esto va acompañado de otras muchas infraestructuras que, por ejemplo, en el caso de, sin desmerecer otras aberraciones, en el caso quizás más evidente de Solaria, Ciervena 2 y 3 y 4, pues la línea de evacuación afectaría a un montón más de territorios que no están ahí reflejados. Solo en Álava creo que serían en torno a 11 municipios y unos 45 concejos los que están afectados solo por ese proyecto. Entonces, quiero decir, estos son mapas de ejemplo, pero bueno, pues hay y habrá muchos más territorios ahí incluidos en breve. Y bueno, yo, por lo que a mí respecta, le doy la palabra a Iñaki. Hola, egunon. Bueno, lehenengo eta behin esatea, oso pozik nago hemen, ni Gasteizkoa naiz, hemen daukate, gainera, Anai Arrebak eta batzuek etorri dira, eta entzutera, gero nota jarriko didate, baina bueno, gero lagunak ere bai, lagun minak, batzuekin, igual, 4 urteekin ja, elkarrekin egon ginen, eskola publikoan, Samaniego, zuzendari fascista batekin, Don Gerardo famatua, eta naiz eta hori pairatu, pues, hemen gaude oraindik, eta bueno, baina ez naiz etorri nire buruz hitz egitera, baizik eta lurralde antolamenduari buruz. Bueno, he venido a hablar de ordenación del territorio, tiene su punto heroico. También tengo que decir, para el que habla, yo una vez escribí un libro sobre esto, y había días que me dormía, y escribiendo lo digo, y vosotros que venís aquí a escuchar, pues hay que agradecer que vengáis y hay que agradecer también vuestro interés, pues como ciudadanía, como personas preocupadas, y también en un tema pues que es relativamente árido explicarlo o analizarlo. Voy a explicar sintéticamente qué es la ordenación del territorio, qué instrumentos utiliza, cómo los utiliza, para que podamos situar posteriormente en qué momento nos encontramos y por qué nos preocupa esta cuestión. Como veis ahí en ese PowerPoint del que soy enemigo, pero que me obligan algunas veces a poner, dado que hay tantas normas, y ahora hablamos de directrices de ordenación del territorio, planes territoriales parciales, planes especiales, claro, es comprensible que hasta las personas más interesadas que puedan venir a un montón de cursos de estos, pues al final de un plan, ¿y eso quién lo aprueba? Al final, porque además lo pueden aprobar instituciones diferentes. Yo voy a intentar explicar muy sintéticamente cómo funciona esto y en relación con cómo funciona esto, ver en qué situación nos encontramos en este momento. Cuando nosotros vamos a hacer una instalación de cualquier tipo, un plan, una instalación eólica, una instalación de aerogeneradores, nos hacen falta unas autorizaciones. Como veis, se pone una autorización industrial, es decir, Industria te da la autorización para que puedas crear una instalación sometida a la ley del sistema eléctrico, para que puedas establecer una instalación de aerogeneradores, fotovoltaica o lo que fuera. Pero después, una instalación de ese tipo tiene que ir sobre el territorio y en el territorio están los municipios, están los ayuntamientos y están también los concejos, en la parte de competencia que puedan tener. Entonces está la autorización urbanística. La ocupación del territorio tiene que darse con la aprobación, diríamos, o de acuerdo con el planeamiento y de acuerdo con lo que digan o con las competencias que tengan los entes locales. Y después la autorización ambiental la voy a obviar en este momento porque no interesa hablar en este momento de ella. Entonces, cuando vamos a hablar de la autorización urbanística, la licencia de obras, que se llama normalmente, cuando interviene un ayuntamiento en esta clave, ¿con qué normas se encuentra un ayuntamiento? Se encuentra, pues, con la ley del suelo, etcétera, que ahora no interesa,
pero desde la perspectiva de la ordenación del territorio se encuentra con la Ley de Ordenación del Territorio que tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco y también existe en Navarra. La de Navarra es mucho más light que la de aquí, y la de aquí nació pretenciosamente, con buenas intenciones, pero creo que el desarrollo ha sido más que nada confuso. En la Ley de Ordenación del Territorio, ¿qué se prevé? Bueno, la Ley de Ordenación del Territorio, la ordenación del territorio lo que persigue es, con un criterio directriz que se establece por parte del Parlamento, tendría que ser, y con intervención del Gobierno, se considera o se determina mediante qué finalidades tiene que perseguir la ocupación del territorio, qué bienes jurídicos tendríamos que preservar. Hay que preservar el territorio, el terreno en sí, hay que preservar las alturas, hay que preservar el paisaje, etcétera, etcétera. Entonces, esas finalidades se desarrollan primero a través de lo que se llaman las directrices de ordenación del territorio. Las directrices de ordenación del territorio existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, sin hacer historia, son las primeras que existen en este escalón, y son la última reforma es del 2019, que es lo que me interesa ahora, porque luego haré referencia a estas directrices de ordenación del territorio del año 2019 expresamente. Y después la directriz de ordenación del territorio, que establecen 15 áreas funcionales que se llaman, 15 ámbitos territoriales, que en el caso de Álava, en lo que nos interesa, uno es Álava Central, y en esos ámbitos territoriales se aprueba un plan territorial parcial que tiene que establecer ciertos contenidos para cómo se organiza Álava Central desde la perspectiva del territorio. Bien, esta relación que se produce entre la directriz de ordenación del territorio y el plan territorial parcial es una relación de jerarquía. Lo que dicen las DOT no puede ser contrario, no puede ir en contra de lo que diga el PTP, los planes territoriales parciales. ¿De acuerdo? Bien, y luego puede haber planes territoriales sectoriales, que depende de qué ámbito se regule, pues afectan a toda la comunidad autónoma, y, por ejemplo, hubo el de energía eólica y ahora hay de energías renovables. Pero hay el agroforestal, el de suelos de actividad económica, el de protección de arroyos, de las cuencas del Ebro, de la cuenca del Cantábrico, etcétera, etcétera. Hay una serie de planes territoriales sectoriales. Esos planes territoriales sectoriales tienen que establecer también lo que ponen los de arriba. Esto solo me interesa para describirlo, porque después el PTS que está en tramitación de esto dice una serie de cosas que yo creo que son claramente ilegales, pero no me interesa ese debate ahora. Me interesa centrar en las cuestiones que ahora nos interesan. A ver. Bueno, una vez dicho estos planes territoriales, o ver qué es lo que tienen que establecer, nosotros entonces podríamos ir y decir, bueno, ¿y qué dicen las directrices de ordenación del territorio del año 2019? Las directrices de ordenación del territorio del año 2019, en el artículo 16, pues señala una serie de cuestiones que me parecen importantes y dice: el plan territorial sectorial de energías renovables, dice, tendrá que tener en cuenta la participación, etcétera, etcétera, la ocupación del espacio compatible con la preservación del patrimonio natural, paisajístico y cultural. Es decir, que lo que desarrolle las DOT cuando creemos las instalaciones de este tipo tiene que preservar, compatible con la preservación de este patrimonio. No puede hacer tabla rasa de este patrimonio y decir que solamente nos interese la producción. Y después dice, tendrá que identificar las reservas de suelo que resulten precisas para la implantación de infraestructura. Identificar las reservas de suelo. Eso dice el Plan Territorial Sectorial de Energía Renovable. Lo cual eso tendría que decir. Como no está en vigor, no dice nada. Pero las DOT mandan esto. Y esto, luego veré qué problemas tiene, es una norma vinculante, de acuerdo con el artículo 18. Es una norma vinculante y entonces, en desarrollo de las DOT, se tendría que aprobar los planes territoriales parciales de los que he hablado
o los planes territoriales sectoriales y establecer estas cosas, identificar las reservas del suelo y que esto sea compatible con el paisaje, etcétera, etcétera. En relación con el PTS eólico dice otras cuestiones, pero luego diré. Pero una de ellas me interesa especialmente, luego me interesa otra de letra más pequeña, pero dice en la primera que el PTS de energía eólica deberá regular las variables de carácter paisajístico en relación con el desarrollo de la energía eólica. Las variables de carácter paisajístico. Bien, esto es lo que dicen las normas. Las DOT que ordenan a los PTPs y a los PTS que establezcan este contenido. ¿Y qué es lo que sucede? Que no hay ni PTPs ni PTS que establezcan este contenido. Luego, ¿qué es lo que sucede? Los PTPs, las DOT, perdón, las litigios de relación del territorio, los PTPs y los PTS se imponen sobre las normas urbanísticas. Lo cual quiere decir que si las DOT, los PTPs o los PTS dicen una cosa, las normas urbanísticas, las normas que aprueban los ayuntamientos no pueden ir en contra de eso. O si las normas de ordenación del territorio hacen unos mandatos, las normas urbanísticas tienen que cumplirlos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Hasta que no haya planes territoriales parciales y planes territoriales sectoriales que desarrollan esto que dicen las dos del artículo 16, 5 y 6, no se podrán aprobar ni planes generales en su caso que determinen de qué manera se usa el suelo no urbanizable, que es el de abajo, suelo no urbanizable, ni tampoco se podrán aprobar planes especiales. Esta sería la entrada, diríamos, a mi argumentación. Ver la ordenación del territorio que es. Son estos planes que tienen este funcionamiento y con esta lógica. Bien, ¿por qué nos ha preocupado esto en este momento? Esto tiene algunos problemas interpretativos a los que luego haré referencia. Pero, ¿por qué nos ha preocupado este momento? En este momento, yo tengo que deciros que me sorprendía enormemente, y luego lo tendré en cuenta un poco más detenidamente, el que de repente los ayuntamientos de la comunidad autónoma y los concejos también, en la medida que tienen competencias, se vean amenazados con la obligación de aprobar un plan especial que regule una planta de aerogeneradores o una planta fotovoltaica, y que si no regula ese plan especial y no lo adopta ese ayuntamiento, resulta que el ayuntamiento está prevaricando. Yo creo que el argumento es absolutamente el contrario. Si apruebas, creo que podrías estar prevaricando. No si no lo apruebas. Por ese motivo entramos a analizar esta cuestión y desde Araba Coherri Universitatea nos planteamos la necesidad de elaborar un pequeño trabajo, informe o darle unas vueltas a esta cuestión porque nos parecía de especial gravedad. Y nos parece de especial gravedad porque más allá de cómo se nos llena la boca cuando hablamos de democracia, la democracia local, la proximidad al pueblo, la autonomía de los entes locales, la importancia de los concejos, de las cuadrillas, de las hermandades, etcétera, qué importantes son para la democracia, pero cuando tienes que resolver algo resulta que lo tienes que hacer bajo la presión o el mandato o la amenaza de la prevaricación. ¿Qué prevaricación es? Dictar algo a sabiendas de que es injusto. Y yo creo que aquí sería, como he señalado, absolutamente lo contrario. Bien, pero cuando se analizan cuestiones jurídicas hay que darle muchas vueltas a las palabras, porque las palabras pueden decir una cosa y la contraria. Esas palabras que se usan como la semiótica, la hermenéutica, Gadamer, Habermas, etcétera, la importancia del lenguaje, la autopoiesis, fijaros qué cosas, cuidado a ver qué pensáis, pero todas estas cuestiones hacen referencia ¿a qué? A la importancia del análisis del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué es lo que dicen las palabras? Porque igual muchas veces leemos una cuestión y la leemos dos personas diferentes y digo, ahí va, también puede ser otra cuestión diferente. Y en este caso, ¿qué sucede? Que hay que leer no solo qué dicen las palabras, sino también qué dice toda la norma.
Y en este caso, las directrices de ordenación del territorio, ¿qué es lo que dicen? Que las directrices de ordenación del territorio, los planes territoriales parciales y los planes territoriales sectoriales tendrán 8 años para desarrollarlas. Entonces, claro, si decimos que tienen 8 años para desarrollarlas, ¿qué podríamos estar diciendo? Que entonces mientras no se aplican. Con lo cual nuestro primer argumento decaería. ¿Cuál es la contestación que creo yo que hay que dar a este tema? La contestación iría fundamentalmente en 2 claves. Una primera es que en el urbanismo, por ejemplo, si se va a cambiar el Plan General de Vitoria, Plan General de Ordenación Urbana de Vitoria-Gasteiz o de cualquier sitio con frecuencia, se suspende la concesión de licencias cuando se anuncia que se va a cambiar. Y después, cuando se inicia la tramitación, sigue la suspensión, con un límite temporal, pero sigue la suspensión en la tramitación de licencias. El plan sigue en vigor, teóricamente, pero no dan licencias. ¿Por qué? Porque no se quiere que nuevas licencias o nuevas intervenciones pueda comprometer lo que luego se prevea. En esta lógica, yo entiendo que se suspenden todas las autorizaciones que se puedan dar desde la perspectiva municipal en materia de ¿qué? En estas materias a las que hace referencia las DOT, hasta que no se aprueben esas normas. Que se produce la suspensión, igual que se produce en el urbanismo. ¿Por qué? Porque si no se produce esa suspensión, resulta que haríamos las directrices de ordenación del territorio una norma sin sentido. ¿Por qué? Porque estas directrices dicen, hay que proteger el paisaje y hay que señalar las reservas de suelo donde vamos a construir esto, pero hasta dentro de 8 años no sirve. Entonces, mientras que sucede, vamos a construir durante los 8 años. Y cuando pasen los 8 años, ¿qué sucede? Que ya no tendrá sentido esto, porque ya hemos ocupado todo. Es lo mismo que sucede en el ámbito municipal. Por eso lo que procede es suspender las licencias. Suspender las licencias, y ahora voy a decir una palabra jurídica, diríamos, en una interpretación sistemática de vida, en una interpretación que persigue que las DOT sean unas normas que tengan sentido, que resulten aplicables, porque si dijéramos que las DOT no se aplican hasta que no pasen los 8 años, pues resulta que estaríamos diciendo que vamos a hacer lo que queramos durante estos 8 años. Y eso sería como decir que las DOT, entonces, ¿para qué las hemos aprobado? Las DOT, además, se dirigen a los poderes públicos para que hagan sus labores. Lo podrían haber hecho al año siguiente, a los 2 años. Ya han pasado 6 años desde las DOT y no han aprobado nada. O hay aprobaciones y hay textos del 2021 y hasta de antes, pero no se acaban de aprobar. Es decir, hay también un cierto fraude de ley. Y eso se dirige a las administraciones, pero no se dirige a nosotros, no se dirige a la ciudadanía, no se dirige a los ayuntamientos, no se dirige a los concejos. Por eso entiendo que resultan aplicables. Y que resultan aplicables en una interpretación sistemática si queremos hacer que estas normas tengan algún sentido y sirvan para algo. Porque si no, la conclusión sería que no sirven para nada. Y que dentro de 8 años tampoco servirían. Porque si el gobierno vasco no aprueba los planes territoriales parciales o los planes territoriales sectoriales, seguiríamos igual. Y claro, eso es una interpretación que lleva al absurdo. Por este motivo, entiendo que las normas de la ordenación del territorio encuentran plena aplicación desde este momento en lo que se trata, en lo referido a las instalaciones fotovoltaicas y eólicas, que para que el ayuntamiento tenga que otorgar esas instalaciones, esas autorizaciones, es preciso que se hayan aprobado previamente esos planes territoriales parciales y esos planes territoriales sectoriales. En segundo lugar, habría otras cuestiones que decir, pero ahora centrándome en el ámbito municipal, ¿qué es lo que sucede? Que una gran empresa, muchas veces o la mayoría de los casos acompañada de una empresa pública o similar, se acerca al ayuntamiento y una serie de señores encorbatados, en número siempre más de
impares más de uno, como los huevos fritos, acuden encorbatados ante un ayuntamiento donde sale allá el alcalde o la alcaldesa con un asesor, si ese día toca que venga, y si no con el concejal que tiene libre, y se encuentra ahí de repente con un aluvión o con una persona que vamos a construir una instalación de 200 hectáreas. Y de acuerdo con esto me tienes que dar la autorización. ¿Por qué? Porque las DOT ahí están, no hay planes territoriales ni planes parciales ni sectoriales. Yo presento un plan especial de los de urbanismo. El plan especial lo puedo presentar porque lo pueden presentar particulares y tú lo tienes que aprobar, porque si no prevaricas. Y claro, esto es brutal para quien lo sufre, lo sabéis las personas, los alcaldes, las alcaldesas o las personas responsables en los concejos. La debilidad con la que te enfrentas, a pesar de ser tú el que tienes la legitimidad democrática y las competencias en materia del territorio en algunas cuestiones, la debilidad en la que te encuentras frente a este, yo diría que ataque industrial para forzar a que apruebes ese plan especial. Yo creo, primero, aunque esto lo digo entre comillas, podrías hasta no admitirlo, la tramitación. Pero bueno, algunas sentencias dicen que hay que admitirlo porque tienes derecho a la tramitación. Bueno, no me interesa el debate técnico en eso, en una cosa. Pero tú no tienes obligación de aprobarlo. Es más, si todo el ayuntamiento coge catarro, cuando van a cubrir los 6 meses para aprobarlo, el silencio es negativo. Es decir, que no se aprobaría el plan. El ayuntamiento no está obligado a aprobar el plan. Y no está obligado a aprobar el plan. Y no prevarica. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la prevaricación actúa cuando un ente público resuelve sabiendo que su decisión es injusta. Y yo pregunto, es retórica, no tenéis que contestarme, Yo pregunto, después de la argumentación que he dado yo, que puede ser muy discutible, todo lo que queráis, pero es una argumentación discutible, espero, ¿no puede apoyarse en esta argumentación un alcalde para decir que él no puede dar el plan especial? ¿O es que si el alcalde piensa así está obligado a darla? Porque se lo han dicho los que dicen que sí. Este es nuestro argumento. Este es nuestro argumento para afirmar el poder municipal, para afirmar el poder de los alcaldes y las alcaldesas y de los concejos, para razonadamente poder oponerse a la construcción de instalaciones de aerogeneradores o fotovoltaicas si no se ha producido el desarrollo de lo que establecen las DOT. Esta es una parte fundamental del argumento o más abstracta. Un poco más en concreto, diría que esto es aplicable a todas las instalaciones. En las eólicas tiene alguna peculiaridad, que voy a decirlo más o menos rápidamente para no cansaros, y es la siguiente. El Plan Territorial Sectorial Eólico del 2002 establecía 8 localizaciones exactas, con 2 periodos para su creación, etc. Ver la diferencia de lo que nos ha contado Ana sobre las zonas de localización seleccionadas, que son no sé cuántas, y además pueden ser más. Plan Territorial Sectorial Eólico del 2002 establecía una categoría de instalación. Si no estabas dentro de esas no se podía construir o había que reformar el plan. Estas instalaciones eran de más de 10 megavatios o más de 8 aerogeneradores. Bien, ¿qué sucede ahora? Con las de menos, tenemos instalaciones de menos de 10 megavatios o de menos de 8 aerogeneradores y entonces decimos, pues podemos construir de estas, porque el PTS del 2002 lo permitía. Yo creo que esto tiene 2 objeciones fundamentales. Una objeción. El PTS del 2002 habla de unas instalaciones o de unos aerogeneradores que medían 60 metros y los de la actualidad miden 200.
Es igual que si te dan el carnet de conducir, de vehículos automóviles y tú coges un camión de 3 ejes. Esa norma, por la evolución de la tecnología, no puede ser aplicable con el mismo criterio que se aplicaba en el 2002 a unas instalaciones o a unos regeneradores de ese tamaño con los regeneradores de la actualidad. El segundo argumento, las DOT, estas, ¿qué es lo que dice? Que el Plan Territorial Sectorial de Energía Eólica deberá incluir las condiciones visuales y ambientales también de las instalaciones de menos de 10 megavatios. Es decir, que lo mismo que hemos dicho antes, esas instalaciones no pueden pensar algunos que vamos a hacer porque no se dice nada y el PTS eólico no dice nada porque las dos dicen que el PTS tiene que establecer esas condiciones visuales y ambientales y que si no las establece, entiendo que entonces no se puede construir hasta que no las establezca. ¿Entendido? O explicado, mejor dicho. Por este motivo, entiendo en esta clave que ni las instalaciones, que las eólicas, aun aplicando el PTS eólico del 2002, resulta posible realizar ninguna de estas instalaciones. Y respecto de las fotovoltaicas, ¿qué es lo que sucede? Pues en las fotovoltaicas resulta que en primer lugar no hay PTS. En las fotovoltaicas, yo entiendo que hay que esperar a lo que dictan las normas en desarrollo de las DOT. Como no hay PTS, resulta que en algunos informes resulta que la Diputación Foral, en este caso, dicen, bueno, igualamos los PTS, las estaciones eólicas y las fotovoltaicas son parecidas. ¿De qué es parecido una instalación fotovoltaica a una eólica que ocupe 300 hectáreas, jurídicamente y desde la afección del territorio? Pues un informe de Agricultura así lo dice. Pero después llama la atención lo que dice este propio informe de Agricultura, porque aquí entra otro debate o consideración importante sobre un tema que está ahí, que veis, que son las llamadas instalaciones tipo A y tipo B. Sobre esto hemos hablado la otra vez. ¿Y por qué es importante diferenciar estas instalaciones? Porque las normas de ordenación del territorio dicen, si una instalación que define es tipo A, no se puede hacer en muchos sitios. Y otra instalación que se define si es de tipo B, no se puede hacer en otros o se puede hacer en muchos. Entonces la pregunta es, una instalación fotovoltaica, ¿qué es? ¿Una instalación tipo A o tipo B? Leer la de abajo, que es más corta, no la de arriba, que es más larga. Y la instalación de abajo, ¿qué es lo que dice? Son instalaciones tales como torres, antenas, estaciones emisoras, receptoras de radio, televisión, comunicación, etc. Se incluyen también aparcamientos de pequeña dimensión, menos de 50 vehículos, así como aerogeneradores y otras instalaciones como fotovoltaicas, geotermia, etc. Sobre esto habría que hacer algunas otras cosas, pero no voy a hacer porque esto tiene matiz. Cada vez que levantas una teja encuentras algo. Aparcamientos de pequeña dimensión de menos de 50 vehículos. Eso es una instalación tipo B. La tipo A por las otras. Y entonces os preguntaría, la construcción de una instalación de fotovoltaica de 50, de 80 o de 200 hectáreas, ¿qué es? ¿Una instalación tipo A o B? Claro, B, ¿no? Es equiparable a un aparcamiento de menos de 50 coches. A ti te da igual que hagan un aparcamiento de menos de 50 coches al lado de tu casa que una instalación fotovoltaica de 200 hectáreas, ¿no? Pues resulta que para el informe aquí es una instalación tipo B. Y al ser una instalación tipo B, ¿qué significa eso? Que desarma en cierta parte las posibilidades de defensa del territorio, porque una afección territorial de esa importancia se considera que es una afección territorial de un carácter B.
En definitiva, y voy a acabar, tendría algunas cosas, pero bueno, luego si salen las preguntas, etcétera, haré una referencia, como por ejemplo el tema de la protección agroforestal, etcétera. Yo creo que los alcaldes y las alcaldesas, los concejos, o sea, los ayuntamientos, las entidades locales en general, son el último y el principal eslabón en la defensa del territorio y en la defensa de la ocupación del territorio. Porque el territorio es un bien jurídico, es un bien público fundamental. Es un bien público por sus características, como he dicho al principio, y porque es un bien público que no podemos ocupar indiscriminadamente, irracionalmente, sin un planeamiento. Y resulta que tenemos todas estas normas, y todas estas normas se están manifestando, se está poniendo en evidencia que nos parece que no sirven para esto, porque los poderes públicos que tienen la responsabilidad para aplicarlas o bien no las dictan o las interpretan como os he dicho que las interpreta en este caso la Diputación Foral de Álava. Por eso, en esa defensa del territorio y teniendo en cuenta, con todo lo discutibles que puedan ser los argumentos que por eso presentamos aquí en este acto desde Arabako Herri Universitatea, es no solo posible, sino que entiendo que es obligado no aprobar los planes especiales dirigidos a la creación de estas instalaciones. Nada más, eskerrik asko zuen arretagatik. Vale. Gero seguro galdera pilo bat dauzkazutela, gauzak argitzeko eta horrela, baina lehenengo emango diogu hitza Nayarari. Vale, eskerrik asko Unai. Bueno, yo quería empezar definiendo pues cómo afecta esto a los ayuntamientos y concejos, ¿no? Un ayuntamiento, más o menos todo el mundo sabemos qué es un ayuntamiento, pero un concejo parece que se olvida que es un concejo, incluso que no se sabe lo que es. Un concejo es una entidad menor, entidad local menor, o sea, somos entidades públicas locales que mediante una junta administrativa estamos obligados a gestionar y administrar los bienes del pueblo. Entonces, aun siendo los principales afectados por todo este despliegue de energías renovables, estamos siendo totalmente marginados y apartados de este proceso. No se nos contempla para nada, en nuestra opinión. En segundo lugar, queríamos denunciar también un poco la falta de información clara y accesible, ¿no? En cuanto a la accesibilidad, sí, te remiten a que se consulten los planos y proyectos en la web de industria, pero la accesibilidad en ocasiones es nula, ¿no? Pues encontrándote con planos o proyectos en formatos nada estandarizados o con anexos en inglés e incluso la información que recabamos solamente es la que se puede publicar en los boletines oficiales. En concreto, quería poner un ejemplo en el tema de Vitoria Solar 2, que esta semana pues, se ha tenido que resolver a ver quién aprobaba el plan especial, si el Ayuntamiento de Burguelo o el Ayuntamiento de Gasteiz. Todavía estamos a la espera de una respuesta oficial a todos los concejos que estamos siendo afectados por el macroproyecto de Vitoria Solar 2. Hemos llamado, llevamos 2 días intentando llamar y nadie sabe nada, nadie nos dice nada. O sea, ya no ni siquiera de manera oficial, sino de manera extraoficial, nadie nos dice nada. Luego tenemos la responsabilidad de tener que alegar cada proyecto que entra a nuestro concejo, sin tener ningún tipo de recurso técnico ni jurídico, sin conocimientos en el tema. A modo de ejemplo, en uno de los últimos proyectos que nos ha entrado, vamos a tener que desembolsar 15.000 euros en unas alegaciones iniciales. O sea, ¿qué concejo, qué arcas de qué concejo puede soportar este ritmo de alegaciones o este ritmo de estrés en el que estamos vistos, ya no las juntas administrativas, porque nos estamos pidiendo ayuda a cualquier vecino que quiera colaborar por la causa? Luego, una práctica muy habitual es que los proyectos llegan fragmentados, se presentan de manera
fragmentada, a modo de proyectos más pequeñitos, pues para evitar una normativa mucho más rigurosa o estricta que están fuera de las ZLS y que son ilegales, ¿no? Eso es un argumento en que se agarran siempre, ¿no? Que hay que aprobar el plan especial, pero no, estamos viendo que realmente es que no son legales estos planes especiales. Decir que estamos totalmente excluidos de este proceso de la transición energética porque se está llevando a cabo una visión centralizada y macroindustrial en la que ni a los ayuntamientos ni a los concejos nos están teniendo en cuenta para nada, pero a las empresas privadas sí. A las empresas privadas bien que les dejan desarrollar sus proyectos donde y cuando quieran, ¿no? Luego, por otro lado, hacer hincapié en que lo más grave de todo esto es que a pesar de que hay normativa que regule muchos de los aspectos que hemos comentado, no se está llevando a cabo, ¿no? Hay la normativa vigente, por ejemplo, las DOT regulan que hay que priorizar los espacios antropizados y hay que preservar las zonas rurales y las zonas naturales. Por otro lado, la Ley de Desarrollo Rural fomenta a priorizar los territorios rurales vulnerables para el desarrollo de energías sostenibles de una manera descentralizada y sostenible, no como se están haciendo hasta ahora, ¿no? Y luego ya la famosa Ley Vasca de Transición Energética en el artículo 11, como bien hemos comentado otras veces, pues que fomenta la participación ciudadana, ¿no? Garantizando pues la inclusión, la equidad y la cohesión territorial, que en ningún momento tampoco se está llevando a cabo. Desde los concejos, yo lo único que veo es que, o deseo, es que se escuche y se tenga en cuenta nuestra opinión, que sea considerada, que somos igual de administraciones públicas que cualquier ayuntamiento, aunque en ocasiones se les olvida, que seguimos siendo administraciones públicas que trabajamos de manera altruista por nuestro pueblo y que somos los principales afectados en esta transición energética. Y por ello hago un llamamiento a que haya voluntad política para que toda esta normativa que es vigente pues pueda llevarse a cabo en este proceso también, ¿no? Y eso es todo. Vale, gauza bat. Eskerrik asko, Nayera. Antes de pasar al turno de preguntas, que seguro que ya las tendréis apuntadas en la cabeza o en vuestra libreta, comentar un poco una reflexión final, un poco tratando de englobar todo esto, ¿no? Por un lado, Nayera acaba de decir, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa participación real de la sociedad? Y no es la sociedad como un ente líquido, abstracto, no, hay concejos, hay administraciones locales que tienen un papel, que lo están demandando también. Los ayuntamientos, bueno, pues, también pueden generar sus procesos participativos. Ana nos ha dado una visión, un contexto, real de lo que está pasando mientras no se están aprobando definitivamente los PTPs y los PTS. Una vez que se aprobase un PTS tal y como el que tenemos ahora, que está en fase de aprobación, bueno, pues ahí vemos en Araba la cantidad de territorio, el número de concejos, municipios que estarían en esos enclaves, en las zonas de localización seleccionada, lo cual hace que los trámites administrativos serían mucho más ágiles a la hora de desarrollar o de implantar estas instalaciones. O sea, no es solo poner un mapa, ¿vale? Tiene unas repercusiones administrativas reales. Iñaki nos dice su argumentación jurídica es que, bueno, pues en este contexto, en este impasse, mientras no se aprueban los PTPs y los PTS, las DOT, siguiendo la lógica del objetivo de las DOT, sería es posible no aprobar, igual admitir sí, pero no aprobar los planes especiales que llegan a los ayuntamientos, que eso no sería prevaricar, sino todo lo contrario. Bueno, pues este es un punto de vista jurídico
que merece la pena tener en cuenta. Pero esto también, ¿a qué nos lleva? Desde la lógica de Iñaki, y me puedes corregir, Iñaki, bueno, pues que es imperante que tengamos una normativa que desarrolle ese objetivo, lo que articula las DOT, que necesitamos un PTS de energías renovables, lo necesitamos, pero que sea garantista. Y lo mismo, una revisión de los PTPs, que también garanticen pues esa capacidad de, bueno, tratar de armonizar o compatibilizar lo que es la generación en este caso, de electricidad de origen renovable, a la escala que, bueno, pues que políticamente se decida que debería ser, digo, la escala, la cantidad de energía que había que producir para ir desenganchándose de los combustibles fósiles, pero que esto hay que hacerlo de manera equilibrada y de manera democrática, ¿vale? Y hasta ahora, pues parece que las lagunas son muchas, hay mucha opacidad y poca capacidad de entender qué respuesta se le puede dar, qué respuesta positiva se le puede dar a esta situación. El PTS tuvo alrededor o más de 4.000 alegaciones a las que prácticamente a ninguna se le ha hecho caso. Eso demuestra que hay un interés de que, bueno, pues la sociedad se está involucrando en decir, bueno, queremos un PTS con garantías. Vamos a ver cuando se aprueba el PTS, ese PTS qué nos va a decir, y ahí entraremos en otro terreno, en otro tablero de juego. Pero ahora, a día de hoy, lo que tenemos con la avalancha de proyectos o anteproyectos de estas, sobre todo, grandes empresas o de implantación de gran escala, bueno, pues hay instrumentos jurídicos que según siguiendo la argumentación de Iñaki, pues los ayuntamientos y los concejos podrían tener en cuenta y utilizarlos para poder protegerse y demandar que los proyectos que se pueden hacer en esos municipios tengan unas garantías. Hay un tema que yo creo que está sobrevolando a nivel político y mediático, más allá de la situación actual, si tenemos una ley, si los PTS están o no aprobados y tal. Sobre todo a partir del apagón, del famoso apagón, aquí todo el mundo está hablando de lo importante que es la autosuficiencia energética. Claro, el gobierno vasco hace encuestas y, claro, la gente dice, claro, yo quiero ser autosuficiente, ¿cómo no? ¿Quién va a decir que no quiere ser autosuficiente? O sea, es una pregunta, vamos, que ya la respuesta ya está dada. Después se puede preguntar, bueno, y claro, tendríamos que reducir también un poco el consumo de energía, ¿no? Porque es que a este ritmo no podemos seguir, esto no se mantiene, o sea, y esto lo sabemos, lo llevamos diciendo desde los años 70, ¿vale? La ciencia lo lleva diciendo desde los años 70, que o aquí decrecemos a nivel material o energético, o este planeta, o no hay planeta B, o sea, es que... Y nosotros tenemos también, desde Euskal Herria, una responsabilidad histórica. Somos uno de los países de mayores emisiones per cápita en el mundo, así de claro. Entonces, tenemos una repercusión, o sea, tenemos una responsabilidad desde el punto de vista de la justicia social y justicia ambiental de o reducimos también nuestro consumo energético. Y esas dos variables, el tema de y cómo decrecemos, yo creo que hay que dar una vuelta. O sea, la gente, bueno, pues hay gente que seguramente en esta sala que dice, sí, hay que decrecer, pero igual salimos fuera y a la gente le dices eso de decrecer a nivel material y energético y no lo ve. Pero incluso los que lo ven tampoco tienen las claves y esto cómo lo hacemos. Porque también queremos mantener nuestras industrias electrointensivas, para lo cual, por ejemplo, esta semana se ha aprobado un decreto en Madrid para favorecer y agilizar todos los trámites para la instalación de este tipo de proyectos, incluso reduciendo las garantías de lo que es un instrumento vital, que son las evaluaciones ambientales, de evaluación de impacto ambiental. Se están simplificando. Esto está ocurriendo también en Europa, ¿vale? Esto no es algo que se le ocurrió al gobierno español o en el Parlamento que están remando en esta dirección. Esto está pasando en toda Europa. A partir de la COVID, von der Leyen, ya sabéis quién es, sacó su ala verde, por decirlo de alguna manera,
para favorecer un crecimiento verde en Europa, ¿no? Eso ha durado 2 años, ¿vale? Pero lo que sigue vigente es una apuesta para esa autosuficiencia energética europea, que se ve como estratégica, no tanto para reducir las emisiones y el impacto sobre el cambio climático, sino porque estratégicamente, políticamente y económicamente la palabra, el concepto que está en boga es la competitividad, ¿vale? Al final, la competitividad significa poder crecer a un ritmo deseable, un ritmo económico deseable, ya lo dejo deseable, sabiendo que tus competidores te lo van a poner difícil, ¿vale? Y eso es algo que está calando mediáticamente en la narrativa, en los discursos mediáticos, es algo que está calando, que la gente lo está naturalizando, y ante eso tenemos esa disyuntiva de, bueno, entonces hay que ser autosuficientes para ser competitivos, y esto del decrecimiento, igual hay que decrecer un poco para no depender tanto de terceros países, igual con la competitividad es un poco más difícil de ligarlo. Lo que estamos haciendo en la Araba Coeur Universitatea es, estamos realizando un análisis de qué escenarios podría tener, en este caso, la Comunidad Autónoma Vasca y, sobre todo, Araba, de qué escenarios podría tener, en este caso, la Comunidad Autónoma Vasca y, sobre todo, Araba, dado los objetivos, la Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que impone establece unos objetivos de descarbonización,
que también siempre van bueno, se van adecuando respecto a lo que Europa va indicando. Los objetivos cada vez son más ambiciosos. Pero decimos, bueno, pues tenemos dos variables. Una es la autosuficiencia, o sea, generar aquí la mayor cantidad de energía desde el punto de vista eléctrico para favorecer la industria, por ejemplo. De movilidad se habla muy poco. Sabemos que es el talón de Aquiles de cualquier sociedad, voy a poner entre comillas, desarrollada. En la movilidad, las emisiones en la movilidad nunca decrecen, siempre van para arriba. Pero decís, bueno, pues si la industria puede ser autosuficiente, ¿cómo podríamos hacerlo para mantener los puestos de trabajo aquí? Esa es un poco la narrativa, ¿no? Y protegernos y ser más resilientes ante posibles apagones, etcétera. Claro, entonces aquí tenemos esa disyuntiva, o sea, de crecer por un lado y la autosuficiencia por otro. La autosuficiencia también se puede entender como la soberanía energética, ¿vale? Bueno, pues si tenemos esos dos objetivos de, bueno, querer decrecer y querer ser autosuficientes, hasta ahora no se ha hecho ningún análisis y no se ha explicado esas dos variables, depende cómo las cosamos, ¿vale? Cómo las integramos esas dos, cuánto queremos decrecer o cuánto podríamos decrecer a nivel de uso de material, de energía sobre todo, y cuánto de autosuficiente queremos ser, eso qué implicaciones podría tener sobre el territorio. Mapearlo. Es decir, vale, pues querríamos decrecer un 20%, un 30, un 40, un 50%. No sé, lo que sea. Bueno, pues eso significaría una reducción en la presión del territorio. Pero si queremos ser más autosuficientes, o sea, que la proporción de energía que consumamos provenga que sea autóctona, o sea, que la produzcamos nosotros, claro, eso genera más presión sobre el territorio. Bueno, y pues ¿por qué no hacemos? Y es lo que estamos tratando un poco de analizar, traer estas dos variables y identificar eso que significa sobre el territorio. Porque aquí todo el mundo habla de que quiere decrecer. Bueno, todo el mundo. Mucha gente habla de vamos a decrecer, pero también queremos ser autosuficientes a un grado pues el mayor posible. ¿Cuál es ese grado mayor posible? Bueno, pues va a depender lo que deseemos hacer, ¿vale? Y ese deseo va a tener que ver con lo que estamos hablando hoy. ¿Cuál es el impacto sobre el territorio? ¿Vale? Y mapearlo y tener los datos bien claros. Poner la evidencia y con esa evidencia dar el debate y hablar de autosuficiencia y hablar de crecimiento y hablar de otros temas que son necesarios, ¿vale? Esto es algo que tenemos previsto poder presentar estos resultados de este análisis a principios del otoño, una vez que pase el verano, para dar un poco seguimiento pues, a este debate, ¿vale? Ir trayendo este tipo de ideas, este tipo de datos reales, de necesidades de potencias y que estos de potencias para la generación de electricidad. Además, en un contexto donde empieza a surgir nuevas industrias. Industrias, por ejemplo, de los centros de datos, ¿vale? Que suponen una cantidad ingente de demanda eléctrica. Y eso está ocurriendo hoy. Y se están empezando a establecer proyectos en nuestro territorio de centros de datos. Bueno, ¿eso qué significa? Bueno, pues esto es una cosa que trataremos de darle seguimiento y ya os iremos diciendo cuándo va a ser esa jornada, ya la difundiremos, etcétera. Y bueno, no sé, igual pasamos al turno de preguntas. Solamente comentar una cosa. Aquí vemos que habéis venido de muchos concejos, ¿vale? Cada concejo tiene su problemática concreta, ¿vale? Aquí tampoco estamos para dar solución y decir cada concejo a nivel individual qué debería hacer, ¿vale? Pero bueno, si queréis hablar más a ese nivel un poco más concreto de cada ente local y tal, al finalizar la charla, pues informalmente podemos hablar, ¿vale? Ese no es de nuestra vocación y no tenemos esa capacidad, ¿vale? Ya existen a nivel, existen personas preparadas para poder ayudar legalmente en eso. Nosotros lo que estamos tratando es de ofrecer una información y un marco para que la gente lo pueda entender y a partir de ahí, bueno, ver qué se puede hacer, ¿vale? Pero nosotros no somos una empresa consulting tampoco, ¿vale? O sea que sé y es normal que de muchos concejos pues nos llamáis y lo habéis estado haciendo y estamos encantados de que lo hagáis. Pero no podemos dar respuesta a cada uno de las situaciones concretas, ¿vale?
Dicho esto, igual sí que pasamos ya a recoger las preguntas, igual podemos ir recogiendo las preguntas según vayan llegando, y ahí un poco sintetizamos, pues igual podemos tomar 2 o 3 o 4 preguntas que pueden ir en la misma dirección y decir a ver quién querríais que la pueda responder, ¿vale? Y las vamos agrupando para que no nos alarguemos tampoco demasiado. Nayara, igual sukartuko dituzu... Bai. Hemen dago mikro bat. Igual para que la gente, sobre todo para que la gente que está escuchando online pueda seguirlo, porque si no, no escuchan no pueden escuchar la pregunta. Entonces ahora igual levantáis un poco la mano para saber bat, bi, hiru, lau, bost. Vale, pues igual empezamos ya. ¿Vamos a contestar una por una? No, vamos a recopilarlas todas y después, porque igual las podemos sintetizar las respuestas, ¿vale? Y os presentáis también, ¿vale? Quiénes sois y si tenéis una pregunta que sabéis a quién se la queréis dirigir, pues también lo comentáis, ¿vale? Opa. ¿En su tenda? ¿Bai? Bai. Vale. Bueno, yo no vengo en representación de nadie, así que... 2 preguntas. Una que va más dirigida igual a Iñaki, que es por saber si habría posibilidad de que el gobierno vasco modificase las DOT para hacerlo compatible con el PTS que están planteando antes de que pasen los 8 años desde el 2019. A ver si por ese lado podrían ellos mismos hacer la trampa y que les dé ese tiempo, de que todavía no tienen esa obligación de implantar las DOT para el PTS y han aprobado un PTS que cumple con la modificación. Y por otro lado, otra pregunta para todos, yo creo, es saber si vais a, por ejemplo, elaborar algún tipo de guía o material que les sirva como argumentario a los ayuntamientos y demás a la hora de intentar protegerse de esa obligación de aprobar el plan especial, como yo que sé, como ha pasado con el caso de Ollón, en el que el ayuntamiento ha insistido que si no lo aprobaba prevaricaba y se han creído su propia mentira y no han querido escuchar a los vecinos que opinaban lo contrario. Para ver si vais a facilitar algún tipo de material que se pueda circular entre la gente que necesita esa ayuda. A 2. Bueno, es que ricasco. Yo soy Ibai Rico, del Departamento de Geografía, Prehistoria y Arqueología, y aquí, compañero de Ana también, tengo un par de preguntas o cuestiones que yo creo que podéis desarrollar sobre el tema del paisaje en cuanto a instrumentos o herramientas que pueden tener los ayuntamientos. Yo creo que una que es para Ana con el concepto de cuenca visual, cómo los ayuntamientos pueden utilizar el concepto de cuenca visual como una herramienta, en este caso, para plantarse ante estos proyectos. Y la otra, aunque ya la habéis comentado, Iñaki lo ha comentado, un poco la idea de que se plantean ZLS o zonas de localización seleccionada en cuanto a aerogeneradores. Queda un poco ambiguo el hecho de que puedan ser de tamaños tan variados, ¿no? Entre 60 y 200 metros hay una diferencia muy considerable. En ese sentido, en cuanto al paisaje, pues los ayuntamientos, ¿qué pueden alegar en ese sentido? Soy Raúl Ruiazúa, estoy relacionado con el sector primario y mi pregunta es referente a los PTS. Hay diferentes tipos de PTS, uno de ellos es el agrario. ¿Qué dice el Departamento de Agricultura? Porque ahora mismo la invasión que viene va relacionada con lo que es el tema de parcelas y montes. Entonces, ¿qué dice un PTS con el otro? O sea, ¿qué dice el Departamento de Agricultura? Dos tipos de PTS, ¿vale? Y el uno con el otro son compatibles. Yo, más que una pregunta, es un comentario sobre lo que habéis dicho. Yo soy Nacho Ortiz Zarate, que vengo de la Comunidad Energética de Navarra, y estamos promocionando un coche eléctrico por medio del Ayuntamiento y el CEA, que se pondrá en la semana que viene o la siguiente ya en nuestro barrio, y que lo quieren hacer como prototipo a nivel de todo el País Vasco y ver qué demanda hay y llevarlo adelante lo antes posible, ¿vale? Y nos han pedido a las comunidades energéticas a ver si podíamos ser como un núcleo de personas que estamos integradas en este concepto, en esta situación, a lo que nos lleva todo esto, a colaborar. Y luego indicar que tenemos muchas comunidades energéticas
sin ánimo de lucro, que lo hacemos de una manera altruista a toda la ciudadanía, tanto en Álava, en Vitoria, como en muchos sitios, que estamos por la labor de hacer pequeñas instalaciones que ayuden a esa dependencia energética. Yepa, Egunon. Yo tampoco represento a nadie, simplemente mi pregunta es dirigida a Iñaki con el tema de la prevaricación y de la inhabilitación. Y creo que a los cargos locales, públicos locales, es una cuestión que les preocupa mucho porque no saben en dónde moverse o cómo tienes que moverte. Tú has comentado, Iñaki, que en ningún momento, según tu criterio, un cargo local cometería prevaricación si se ajusta al silencio administrativo al cabo de 6 meses, porque la licencia automáticamente no se otorgaría. Si estoy equivocado, me corriges, pero una vez de llegado a ese punto, de ese 6.º mes, donde ya automáticamente el silencio administrativo actúa per se, de ahí en adelante, ¿qué recorridos jurídicos tiene quien ha solicitado la licencia y en qué grado de indefensión o cuál se encuentran los cargos electos ante un posible recurso, ante ese silencio administrativo? No sé si me ha seguido. Vale, Neko. Badago beste, bai, oratzen. Egunon, yo soy Bego de la Junta Administrativa de Labraza y bueno, después de que el plan especial ya está aprobado, como es nuestro caso, que tenían 2 años para poder llevarlo a pleno, que lo pone en el plan especial, o sea, lo pone en el mismo plan especial, hay 2 años para llevarlo, lo llevaron al mes siguiente, que la licencia de obra la pueden dar o vuelven a decir que van a prevaricar si no la dan. Vale, oraingo sartuko ditugu hauek eta gero igual badago beste ronda bat, ¿vale? Azkarra baldin bada. Vale, entonces yo, Iñaki, ya he apuntado unas cuantas preguntas para ti y una para Ana. Igual empiezo por la de Ana, para que después tú puedas englobar las demás. El tema de las cuencas visuales como instrumento que puedan tener los ayuntamientos de cara a esta... Yo explico lo que son las cuencas visuales, vale. Y luego la zona apta de las cuencas visuales o el 15% en el caso de que ya tengan una ZLS, eso para las fotovoltaicas. Y en el caso de los eólicos, pues establece un máximo de un aerogenerador por 100 hectáreas dentro de cada cuenca visual o 2 en el caso de que exista ZLS en esa cuenca visual. También comentamos la vez anterior que las cuencas visuales tienen muchas limitaciones y que utilizarlas como índice de saturación no tiene mucho sentido, sobre todo en el caso de los eólicos, cuando un aerogenerador de 200 metros traspasa sobradamente los límites de las cuencas visuales, que en general son zonas bastante pequeñas. No me acuerdo cuántas hay en todo Euskadi, pero puede haber, yo qué sé, 300 y pico, 400, 500, del orden de más o menos esa magnitud. Iñaki podrá comentar cómo pueden utilizar quizás los ayuntamientos el tema de las cuencas visuales. Sí, bueno, enlazando directamente con esta cuestión, no sé si antes he hecho referencia a ello, pero cuando se ha señalado que los ayuntamientos pueden actuar o deben actuar en defensa del territorio y en defensa de la ocupación del territorio, o hacerlo de acuerdo con la normativa en vigor, he señalado cómo las directrices de ordenación del territorio establecen unas obligaciones que no se están cumpliendo, pero después resulta que hay algunos planes que están en elaboración, como por ejemplo el PTP de Álava Central, y sería totalmente lógico que, a pesar de que todavía no haya entrado en vigor, y esto es algo que también han hecho los tribunales superiores, el propio Tribunal Constitucional, se tengan en cuenta hasta normas que todavía no han entrado en vigor y no se han publicado, como se suele decir en inglés, como soft law, como un derecho suave, un derecho dulce que permite que, por ejemplo, el ayuntamiento pueda decir:
de acuerdo con el PTP de Álava Central, que está esperando desde el 2021, me parece, o no sé desde cuándo, para aprobarlo, o después de que haya habido ya informes desde ese año, y resulta que en ese PT se habla que en esta cuenca solamente se pueden utilizar tantas hectáreas. Si ETP ya dice eso, porque yo, a pesar de que no esté en vigor, y entendiendo que es un criterio que va a entrar en vigor dentro de no mucho tiempo, pues aplico ese criterio. Yo creo que es un argumento que se añadiría al argumento que he utilizado anteriormente, que a pesar de que no exista esto, diga el alcalde o la alcaldesa que no, o el ayuntamiento, vaya, el pleno diga, no aprobamos el plan. Y además no lo aprobamos porque se está ocupando el territorio sin PTP, sin PTS, y además el que está previsto que entre en vigor ya está diciendo o prevé esto. Y que creo que es un elemento argumentativo muy importante, repito, a pesar de que no haya entrado en vigor. Respecto a la pregunta, por ejemplo, del tema de la agricultura, no es interesante, nos llevaría lejos hablar de ello, pero me parece que es muy importante que lo que dice, voy a decir dos cosas simplemente, que dijo el Departamento de Agricultura en la tramitación del PT, en el informe que hizo sobre el PTS eólico que está metido en el cajón. Y el Departamento de Agricultura del Gobierno Vasco. Del Gobierno Vasco, eso, perdón, del Gobierno Vasco. Y, entre otras cosas, decía que las instalaciones de energías renovables se considera mucho más permisiva sobre suelos agrarios que la establecida en el PTS agroforestal o en las DOT. Es decir, que el plan que estaba previendo no estaba haciendo caso al tema agroforestal y que estaba pasando por encima de lo que dice el PTS agroforestal. El PTS que está en tramitación, repito, lo que pone de manifiesto la poca importancia que tiene políticamente la agricultura. En segundo lugar, por ejemplo, dicen, entre otras de las cuestiones, critica, por ejemplo, aquí la agricultura critica lo de tipo A y tipo B que os he dicho antes. Dice, ¿cómo puede ser que se diga que es tipo A o tipo B, perdón, una planta de 200 hectáreas o de las que sean? Y después añade otra cuestión que es importante porque se está produciendo este desarrollo acelerado de la implantación de instalaciones agrovoltaicas, de fotovoltaicas y aerogeneradores. ¿Y qué dice? Y Agricultura le acusa de decir que hay una falta de concreción en el modelo territorial que se quiere desarrollar. Le dice Agricultura a Industria. Y después dice, una cuestión importante porque al hilo de esas carencias que os digo, ¿qué sucede? Que estas carencias se manifiestan, por ejemplo, en que ahora hay que ser un experto en geografía para descifrar lo que ponen los planos que nos publican oficialmente. Antes reproducían las curvas de nivel y la coordenada donde estaba, lo mirabas y veías hasta el dibujo casi. Y ahora hacen instalaciones que el propio, miráis, Agricultura, fijaros que dice. Se considera insistir además en la necesidad de cartografiado de las instalaciones de energías renovables existentes en construcción y tramitación avanzada. Criticando que el informe redactor, ¿qué está haciendo en esto? Nosotros estamos trabajando parcialmente también en otra cuestión, que es ver de qué manera se están tramitando todos los planes, por qué desde el 2019 que se ha empezado y por qué se suspende, por qué en otro momento se acelera, en otro se suspende, etcétera, y durante toda esa tramitación de los planes, ¿qué otras cuestiones se han producido? Por ejemplo, ¿quiénes han solicitado autorizaciones? Entonces veremos qué resultado va a eso, si es que da algún resultado. Pero será curioso, porque nos parece también que en estas relaciones entre planes, pues hay unos movimientos o algo que a la ciudadanía pues nos tiene un poco equivocada. Y al hilo de ello, y de lo que ha dicho también Ayar, Solaria presentó un proyecto. Se hizo unas alegaciones que costaron un dinero, los que pagaron, un dinero y un montón de tiempo hacerla. Y ahora de repente han presentado otras diferentes. ¿Y qué sucede? ¿No nos va a indemnizar nadie?
Esto es una cuestión muy seria. No se puede jugar con la participación. ¿O es que la participación es agotamiento? Ahora estoy hablando de memoria, pero algunos de los parques empezaron por 300 metros, luego 200. Nos tuvieron 5 años asustados con que iban a hacer una gran instalación de transporte por San Vicentejo, Contrasta, Alda, todo esto. Ahora ya no la hacen. Y se puede jugar así con la ciudadanía, con sus preocupaciones, con su tiempo, con su dinero. Yo entiendo que también en esto puede haber una responsabilidad del gobierno vasco, que es quien admite estas solicitudes de autorizaciones. Parece que una, que yo sepa, la primera de Solaria está ahí, que no sé qué pasa, y ahora parece que hay otra nueva, que es nueva. Van a decir que no es nueva. Y otra vez nuevas alegaciones. Otra vez los concejos acogotados, con costos. Otra vez las personas preocupadas invirtiendo su tiempo, etc. Esto también es una perspectiva democrática de todo lo que está sucediendo, ¿no? Después, sobre las modificaciones de las DOT, etcétera, bueno, las DOT se pueden modificar y hasta diríamos que es lo legal. Eso cómo puede afectar una futura modificación al plan que se esté tramitando al futuro, etcétera, pues habrá que verlo, pues si lo hacen y cuando lo hagan. Eso es lo que se me ocurre contestar. Por lo que hace referencia a la prevaricación, al silencio, etcétera, habría que atar muchos cabos. Pero lo fundamental es una cuestión, que se manifieste o que quede claro que la voluntad de la corporación es que no se pueden aprobar esos planes especiales porque hay unas razones legales y jurídicas para oponerse a ello. Eso es lo fundamental. Si eso después tiene reflejo en que tú digas expresamente que no lo hagas por silencio, creo que es menos importante, pero lo importante es lo anterior. Es importante para la propia corporación y es importante para el proceso democrático. Que las personas sepan por qué se opone la corporación. Que no es porque no me gusta aquí, que lo pongan delante de casa. No, hay una razón. Y quienes estamos incumpliendo no somos las entidades locales, son otros. ¿De acuerdo? Luego habría más matices, pero creo que, como han señalado antes al iniciar este tramo, ya diríamos, final del acto, pues si queréis podemos luego desarrollar un poco más algunas cosas, pero entrar ahora en cuestiones muy específicas pues nos llevaría demasiado lejos. Y después, en relación con la embaraza, pues, habría muchas cuestiones que decir, pero en principio y una básica, luego también, como antes ha dicho, si queréis algún comentario, pues podemos hacerlo. Si un plan especial está en vigor y alguien pide una autorización y esa autorización está de acuerdo con lo que dice el plan, pues hay que darla. En esa materia ya la vinculación de la autoridad local es muy grande, porque es un plan que además que ha aprobado ella misma. Como todo es discutible, pero eso no quiere decir que no puede alguien impugnar el que se otorgue, porque si alguien entiende que está mal otorgada y que el plan está mal aprobado, pero eso es otra cosa. Pero la corporación en sí, pues, tendría que justificar muy bien si no la diera, ¿De acuerdo? Pero bueno, también son cuestiones de matices, hay que ver, que eso es, en abstracto yo diría esto, luego hay que ver en concreto cuál es el contenido de la autorización o de la autorización que se pida, etcétera, etcétera. Bueno, y creo sobre las cuencas visuales. ¿Ya te he contestado? Sí. Ah, sí, perdón. No, entonces los aerogeneradores, que no se me puede dejar una alcachofa de estas, aunque sea pequeña. Los aerogeneradores. Yo creo que en el tema de los aerogeneradores hay una cuestión fundamental y es que las DOT establecen, las nuevas, que aunque sean instalaciones pequeñas, que es preciso establecer los criterios sobre las cuencas visuales. Es decir, cuánto ocupan, cuánto ocupa esa instalación y si esa ocupación cuánto ocupa y cómo, si es que se puede hacer. Y eso lo tendrían que decir el PTS o el PTP. Pero además voy a leeros, si me permitís, y así, si no hay más preguntas,
porque si hace alguna pregunta, igual alguno que esté al lado la ataca, dice, oye, vámonos ya. Pero una pregunta, una cuestión que dijo el PTS del 2002, que me parece importantísima y que no se lee, y que haría referencia también a todas estas cuestiones. Y sobre todo, ¿a qué? A esos parques eólicos que se construyen en zonas elevadas, que se construyen en el monte. Si veis algún día, que supongo que iréis de vez en cuando, o veis un sitio tan especial como es Aránzazu, después de ver aquella maravilla del arte vasco, y el lugar, pues miras a la derecha y ves tres molinos gigantes. Pues dentro de poco ese molino gigante puede ser 3 veces más grande, si es que se les ocurre poner uno que produzca más. Y esas instalaciones, en principio, fijaros, fueron autorizadas por una licencia del Ayuntamiento de Oñati, en el año 85, estoy hablando, 86, que no se hizo así porque intervino ALAB y dijo que hacía falta un plan especial. Cada uno lo suyo. Pero con motivo de, voy al parque, el Plan Territorial Central del 2002 dice: las administraciones competentes fomentarán el desarrollo de tecnologías encaminadas al aprovechamiento eólico con menores intensidades de viento que las previstas en este plan. ¿Para qué? Con el objetivo de permitir el desarrollo de parques eólicos fuera de las zonas de montaña. Parece que se han olvidado de esto, que lo dice el PTS, fuera de las zonas de montaña, y así salvaguardar a largo plazo el patrimonio natural y paisajístico de la comunidad autónoma. Eso decía el PTS del 2002. Y ahora resulta que si quieren hacer PTS, se han olvidado de las cotas. Se han olvidado de las cotas, además, olvidándose de otra cosa más, que los de antes tenían 60 metros y los de ahora tienen 200. Bueno, yo creo que ya he hablado bastante. Me parece que he respondido. Vale, igual, badago norbeste galdera bat, sobre el tema de a ver si Arabako Universitatea ha podido ofrecer una guía o algo para que la gente tenga acceso, porque, bueno, aparte de que esto está grabado y la gente lo puede escuchar, bueno, Iñaki tiene un informe que ha elaborado él y la idea es poder que ese informe sea público. Entonces lo colgaremos en la página web ahu.eus, ¿vale? Está en construcción, ¿vale? Pero estará ahí. Y ya para acabar, porque nos tenemos que ir a comer, yo creo que es importante también reseñar que desde Arabako Universitatea y todo el trabajo que llevamos, nosotros estamos a favor de una transición energética justa, democrática, con garantías, ¿vale? Creo que el hecho de hoy haber interpretado una situación real, objetiva, y desde el punto de vista jurídico decir, bueno, pues esto puede ser ilegal o aquí hay un informe jurídico que puede proteger a los ayuntamientos, a los entes locales, eso en ningún momento va en detrimento de favorecer un despliegue de renovables, porque es necesario. La cuestión es ¿cómo? La cuestión no es sí o no. Y yo quiero dejarlo esto muy claro porque, claro, la gente que pueda descontextualizar cosas que se han dicho aquí van a decir, es que estos están en contra de todo. No es verdad. Lo voy a decir bien claro. Estamos a favor del despliegue de renovables. Seguramente un despliegue de renovables que va a ser una especie de revolución, porque lo necesitamos. Vamos muy mal. En la Comunidad Autónoma Vasca vamos muy retrasados en el despliegue de renovables. El Gobierno no ha hecho su trabajo que lo tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. Empezando por crear un marco normativo garantista para que esto se haga bien, ¿vale? Claro, que se hace bien es algo normativo, no desde el punto de vista jurídico, sino que está bien y que está mal. Y ese es el debate político. Pero para dar ese debate político y hacerlo bien, necesitamos los datos. Necesitamos entender la realidad. ¿Dónde estamos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué implicaciones tiene? Lo que es los diferentes escenarios, las cosas que se puedan hacer, ¿vale? Y a partir de ahí debatir, pero debatir con ese conocimiento, ¿vale? Y cada uno va a remar a favor de sus intereses. Eso es normal, eso es la política, ¿vale? La cuestión es que no podemos hacer política sin evidencia y sin entender qué tenemos enfrente nuestro
cierro el círculo diciendo que tenemos una crisis climática real, ¿vale? Para lo cual significa que tenemos que desplegar renovables, que tenemos que decrecer energéticamente y materialmente. ¿Queremos ser más autosuficientes? Seámoslo. ¿Cuánto? Es una pregunta también política, ¿vale? Y a la política se responde no solo con opiniones y con ideas y deseos, sino con evidencias. Y esa es un poco la misión también de Araba Queer Universitatea, de ofrecer los datos para que a partir de ahí, bueno, no son los datos, interpretaciones de los datos y nosotros entre nosotros tenemos muchos debates también. No hay una verdad absoluta y no pretendemos ofrecer ningún tipo de verdad absoluta, ni mucho menos. Pero por lo menos aportar desde la evidencia, desde lo jurídico, desde lo geográfico, económico, ecológico, etcétera, dónde estamos y esto qué significa o qué puede significar y qué escenarios con los que nos podemos encontrar y qué queremos elegir y por qué, ¿vale? Yo creo que ese es el debate político, el debate social, que hasta ahora está medio hurtado, ¿vale? Mediáticamente también. Y nosotros, bueno, pues queremos un poco romper esa o hacer una brecha para que la gente pueda tener un conocimiento básico para poder dar ese debate con garantías, ¿eh? Y es acabo un poco con la misión y la visión de Araba Queer Universitatea, pero volver a decir que no se descontextualice, por favor, ninguna de las ni opiniones ni cosas que se han dicho aquí, asumiendo que estamos en contra del despliegue de renovables. Lo que pasa es que hay que hacerlo de forma ordenada, democrática, justa, equilibrada, etcétera. Y eso es el debate político, ¿vale? Y en el debate político no solo para los partidos políticos o agentes políticos o el Parlamento, sino la política que hacemos todos en cada municipio, en cada concejo y cada ciudadano en su día a día, más allá de dar un voto, ¿eh? Hacemos política todos los días en cada cosa que hacemos, ¿vale? Y lo dejo ahí. Si alguien quiere comentar alguna cosa un poquito más específica, una problemática un poquito más específica, pues igual vamos a estar aquí otros 10 minutillos o así. Y nada, convocaremos otra vez para principios de otoño, pues la siguiente. O aquí o en otro lugar, ¿vale? Y nada, volver a agradecer, eskerrik asko danori, pues parte hartzeagatik, horrelako egun batekin eta ordu honetan etortzeagatik, eta, bueno, eukiko duzue hau grabatuta, gure weborrian eskegiko dugu, eta baldin badakizue, norbait interesa izan dezakeena, jardunaldi hau jarraitzeko, mesedez, sartu zaitezte weborrian, saiatuko gara eske egiten alik eta laizterren, teknikoek eskaintzen digutenean grabazioa eta editatzen dugunean eta bar, eta nahi baduzue zabaldu eta diegon urrengo deialdietarako, bai? Eta, mila esker, bukatu dugu.